Bien, tengan todos buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar este pequeño video. Es un video de demostración en el cual vamos a iniciar con una clase de matemáticas, del área de matemáticas. Quien les habla es el ingeniero Jorge González Castillo, que en este caso pues, se va a encargar de dictar algunas clases de matemáticas. Sabemos que hoy en día estamos un poquito con nuevas formas de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a iniciar estas pequeñas diapositivas con la clase de sistema de ecuaciones lineales que nos brinda el minero. También vamos a ver la estructura que vamos a tener en los cursos, en el cual vamos a ver la primera parte y la segunda parte que son bien diferenciadas y vamos a iniciar esta primera clase. ¿Sí? Entonces, comencemos. Bien, nosotros en esta primera clase, como les decía, el tema es de tercer año de secundaria y se titula Sistemas de Ecuaciones Lineales. Nosotros ya hemos visto el tema de ecuaciones, que es una ecuación, y en este caso vamos a comparar ecuaciones, vamos a trabajar con varias ecuaciones y en este caso pues con las variables x y y. ¿Sí? Son dos variables, por lo tanto no son muy complicadas. Vamos a iniciar entonces nuestra clase en este caso, con un propósito, es decir, qué es lo que nos proponemos al iniciar esta clase y serían nuestros objetivos, ¿no? Nuestros objetivos, nuestros fines que vamos a tener. En este caso son dos. Establecemos relaciones entre datos y las transformamos en, a expresiones algebraicas, ¿no? O gráficas, que incluyen un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Además, vamos a expresar con lenguaje algebraico y diversas representaciones gráficas estableciendo conexiones entre dichas representaciones. O sea, lo que vamos a hacer es leer, abstraer información de un ejemplo, de un ejercicio, y primero lo que vamos a hacer es modelarlo, es decir, colocarlo en variables, utilizar la x, utilizar las y, utilizar las ecuaciones. Luego pasaremos a la resolución y finalmente pues daremos como respuesta lo que nos pida, ¿no? El ejercicio o el problema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos vamos a encargar nosotros. Vamos a establecer relaciones, modelar ejemplos, ejercicios y resolverlos y, por supuesto, utilizando el lenguaje algebraico. Para esta clase nosotros vamos a tener en cuenta una teoría que lo pueden encontrar en otros libros o de repente en internet, ¿no? De forma virtual, y se trata acerca de los métodos de resolución de sistema de ecuaciones. Vamos a iniciar en esta clase con tres métodos. No son complicados, simplemente que eh, tienen diferente forma de resolverse. Así que vamos a tener cuidado y vamos a practicar uno por uno. En el primer caso nosotros tenemos el método de sustitución. Como bien claro indica su teoría, nos dice que consiste en aislar en una ecuación una de las dos incógnitas, porque tenemos dos, tenemos la x o tenemos la y. Entonces, vamos a despejar lo que ustedes de repente lo conocen como despejar la x o despejar la y luego esa variable la vamos a sustituir, de ahí viene justamente el nombre, sustituir en la otra ecuación. Entonces, yo aquí he preparado un pequeño ejemplito, así que vamos a iniciar con ese ejemplo. Como ustedes pueden ver, tenemos dos ecuaciones. Recuerden eso también que en el álgebra siempre indica como una de las leyes, una de las reglas que han podido encontrar, que si nosotros tenemos dos variables, tenemos que tener mínimo dos ecuaciones. Si tuviéramos tres variables, o sea, x, y y z, significa que deberíamos tener mínimo tres ecuaciones. Eso es por regla, digamos así, de la teoría de álgebra. Entonces, vamos a iniciar con este pequeño ejercicio que nos dice o que nos muestra el método de sustitución. Como podemos ver acá, vamos a ir paso por paso para que ustedes vayan, pues se dice, encontrando el sentido y la hilación. Nosotros, en primer lugar, lo que hemos hecho es despejar una de las variables. Recuerden que puede ser la X o la Y, pero nosotros sabemos pues que para nosotros
siempre hay que buscar la forma más sencilla, la forma más fácil de llegar al objetivo. Entonces, como podemos ver en la primera ecuación, tenemos un 4 más x, ¿cierto? Entonces, ese 4 más x lo vamos a despejar. Y en la segunda ecuación podemos ver que dice 4 más x igual 2y, el x se despeja, se deja solo y como el 4 está sumando, pasaría al otro miembro a restar. Y finalmente tenemos una x despejada que vale 2y menos 4. Acto seguido, lo que vamos a hacer es que esta ecuación que vemos acá que dice 2y menos 4 la vamos a sustituir, pero no en la misma, porque sería ilógico, ¿verdad? Tendríamos que utilizar la segunda ecuación. Entonces, nuevamente mostramos otra imagen en la cual vemos que en la segunda ecuación, que es la de abajo, donde 2x menos y es igual a 1, hemos reemplazado la x. Es como si nosotros tuviéramos como si fuera un adobe, ¿no? Un ladrillo, y esto lo ponemos en lugar de esto. O sea, lo sustituimos y como vemos acá, en lugar de x, ¿qué hemos puesto? 2y menos 4. Entonces, una vez que tenemos esto, empezamos a resolver. Esto es una operación combinada, algo muy sencillo para el nivel, ¿cierto? Y si no, pues vamos poco a poco recordando. En este caso, como el 2 está afuera, va a multiplicar a cada dato que está adentro de este paréntesis. Entonces, 2 por 2y sería 4y, 2 por menos 4, menos 8, bajamos el menos y, bajamos el 1. Esa sería la primera parte de la resolución. Luego tenemos también otra imagen en donde empezamos a resolver a partir de esta ecuación. Empezamos a unir primero las variables. En este caso, 4y menos y sería 3y. Bajamos el menos 8 y bajamos el 1. 3y menos 8 igual a 1. El menos 8, como está restando, pasaría al otro miembro a sumar. Es por eso que aparece el 9. Finalmente, este 3, como está multiplicando, pasa a dividir y finalmente quedaría 9 entre 3 igual a 3. Significa que el valor de y es igual a 3. Pero ustedes dirán, ¿ahí queda el ejercicio? No todavía. ¿Por qué? Porque esta y que acabamos de hallar, que y es igual a 3, entonces se va a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos al principio. Ahí sí nosotros podemos reemplazarlo en cualquiera, ¿ok? En la primera o en la segunda. En este caso, la ecuación o el que hemos elegido para hacerlo más sencillo es la primera. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos despejado un poco la x, ¿sí? De esta x despejada, lo reemplazamos. Pero podríamos reemplazarlo en la segunda también. Y eso pues les dejaría a ustedes como, digamos así, un pequeñito trabajito, ¿no? Para que ustedes reemplacen la segunda y van a ver que va a salir la misma ecuación. Es decir, no va a cambiar nada. ¿Listo? Entonces reemplazamos acá, sería 2 y bueno, en lugar del y le ponemos 3 y le sería 6 menos 4 igual 2. Significa que x vale 2 y y vale 3. Siempre la resolución o el resultado de un sistema de ecuaciones siempre van a ser dos valores, es decir, una para la x y otra para la y. Si es que tuviéramos tres ecuaciones, ahí no podemos utilizar estos métodos, sino que ahí, por ejemplo, trabajamos con el método de Gauss-Jordan, por ejemplo, que trabaja con matrices, cuando son de 3 variables, o 4 o n variables. Pero cuando son de 2, es muy utilizado estos tres métodos que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos la solución. Como ustedes pueden ver, por el momento estoy enfocándome en la parte teórica, porque luego vamos a abstraer esta información de problemas de repente que ustedes han tenido en casa o de repente sus padres al momento, de, por ejemplo, de comprar algo, de ir al mercado a comprar algo o de pagar de repente un recibo. Entonces vamos a ir viendo esos ejercicios más adelante. El siguiente método que tenemos que repasar es, en este caso, el método de reducción, ¿ok? El método de reducción consiste en sumar o restar, ¿no? O también algunos le llaman el método de simplificación, también lo llaman, ¿ok? Que nos dice que consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una de las incógnitas. Aquí un tip que le doy, que cuando nosotros queremos utilizar este método, debemos cerciorarnos, debemos darnos cuenta que en el sistema de ecuaciones
haya la misma variable, ¿ok? Puede ser las X o las 10, pero que una esté de repente con más, o sea, con un signo de más, y la otra también con un signo de más, o que esté con un signo de menos y el otro también esté con un signo de menos. Es muy importante, como les digo, tener en cuenta eso, ya que así podemos nosotros sumar o restar. O también que una variable, por ejemplo, la X o la Y, esté con signo positivo y la otra también esté con signo negativo. O sea, uno con positivo y el otro con negativo nos va a permitir reducirlas. Así que eso hay que tener en cuenta. Acá he preparado otro ejercicio. Como podemos ver nosotros acá, tenemos el x menos y igual a 2 y el 2x más y igual a 19. En este caso, el menos y con el más y vemos que cumple lo que les decía anteriormente, que son igualitas, puede ser 2y también, tienen que ser igualitas, y otra cosa que tienen signo diferente. Esta tiene menos, esta tiene más. Por lo tanto, nos da un indicio que podríamos utilizar el método de reducción. Para ello, nosotros lo que vamos a hacer es ver qué es lo que nos conviene. Si son datos o signos diferentes, lo que nos convendría es sumar, porque nosotros sabemos, por regla del álgebra, que si sumamos un signo negativo con un signo positivo que sean iguales, se van a eliminar, se van a reducir. Por lo tanto, nos convendría la suma. Alguien podría decir, ¿y qué pasaría si son iguales los signos? En ese caso, lo que nos convendría es restar. ¿Por qué restar? Porque al restar nosotros sabemos también por reglas del álgebra que, o por reglas también de la aritmética, que si nosotros restamos dos números con el mismo signo, entonces se eliminan también. Entonces nosotros acá hemos decidido sumar. Hemos sumado x más 2x, eso sí, cuando lo había indicado, se suma de forma vertical. Entonces, x más 2x nos da 3x, menos y más un y, en este caso es como decir, debo un sol y pago un sol, por lo tanto no me queda nada. Como ven acá, no hay nada, sería 0. Y finalmente 2 más 19, 21. Recuerden que en estas ecuaciones o sistemas de ecuaciones vamos a tener la posibilidad de sumar o restar de forma algebraica, o sea, con negativos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando por si acaso nos toque con signos negativos. Es decir, menos 2 más 19, por ejemplo. Tenemos que recordar las teorías, ¿no?, del tema de suma de negativos, resta de negativos, cómo se trabajan en esos casos. En este caso, 2 más 19 nos sale 21. Finalmente, como vemos, tenemos una ecuación de primer grado, una ecuación sencilla, y donde solamente lo que vamos a hacer es despejar la x, y al despejar nos va a quedar 21 entre 3, y x vale a 7. ¿Ahí queda el ejercicio? No, porque ya les he dicho en el ejercicio anterior que tenemos que tener dos variables o dos soluciones, en este caso la x y también la y. Entonces, nuevamente vamos a hacer la sustitución, es decir, vamos a sustituir o a reemplazar esta x en cualquiera de las dos que tenemos acá, ¿sí? En la primera o en la segunda, igual va a ser. En este caso nosotros hemos decidido reemplazarlo en la primera. ¿Por qué en la primera? Porque es la más sencilla. Recuerden que tiene números más pequeños, tienen x sin coeficiente, por lo tanto es más sencillo reemplazar. Pero ya les he dicho que ustedes pueden hacer el reemplazo en la segunda ecuación y van a ver que sale el mismo resultado. En este caso tenemos que x vale 7, entonces le ponemos acá el 7, miren, si se dan cuenta, le ponemos acá el 7, luego bajamos el menos y igual a 2. En este caso lo que se ha hecho es un cambio de signo, en este caso en menos y, no es que lo hayamos bajado, sino que se ha hecho un intercambio del menos y hacia el otro miembro, que daría y, el 7 se ha bajado y el 2 se ha cambiado, por eso es que está con menos 2, ¿listo? Esto de acá ustedes podrían en su cuaderno de repente resolverlo de forma un poquito más ordenada, es decir, el y lo pasan al otro lado, el 7 lo bajan y el 2 lo pasan al otro miembro. Quedaría 7 menos 2 y y vale 5, ¿listo? O simplemente por simple tanteo, ¿no? 7, ¿qué número le resto? Que me dé 2. La respuesta sería 5. Finalmente, ya tenemos que el x vale 7 y el y también vale 5, por lo tanto, la respuesta final sería x7 y y igual a 5.
estos dos valores, reemplazándolos en cualquier parte de nuestro sistema, siempre van a dar correctamente. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo el 7 menos 5, me da 2. Y si acá pongo 2 por 7 más 5, me sale 19. O sea que estas dos alternativas o estas dos respuestas tienen que satisfacer a ambas ecuaciones. Si no, estaría incorrecto. Finalmente tenemos el tercer y último método que se encarga o que en este caso se utiliza para igualar. Ya hemos visto entonces en los anteriores que uno, en este caso, reducía o eliminaba, en el otro se reemplazaba o se sustituía y en este último caso se iguala. Pero ¿cómo así se iguala? Ustedes se preguntarán. En este caso lo que vamos a hacer es despejar la misma incógnita pero de ambas ecuaciones. Y esos dos resultados los vamos a igualar, dando por resultado una sola variable. ¿Listo? Eso lo van a ustedes entender cuando hagamos el ejercicio. Este es el método, o no, acá también nos dan un tip, que este método es aconsejable cuando una misma incógnita es fácil de aislar en ambas ecuaciones. Por ejemplo, miremos este sistema de ecuaciones. Si nos damos cuenta, vemos que la X está sola, es decir, se puede despejar en ambos, y en este caso nosotros vamos a despejar esta X. Si ustedes se dieron cuenta, o alguien de repente estará preguntando, yo acá puedo utilizar otro método, el método anterior, justamente el que resta. Es cierto, se puede hacer eso. Así que, en realidad, los métodos que estamos viendo se pueden utilizar indistintamente. Es decir, yo puedo seleccionar dependiendo a lo que yo estoy buscando, ¿no? O sea, la forma más sencilla, la forma más fácil, y de esa manera nosotros pues podemos despejar ya sea la X o la Y, o podríamos nosotros elegir entre el método 1, el método 2 o el método número 3. Bien, entonces vamos a despejar, como vemos, en ambas ecuaciones, en este caso, hemos despejado la X. Podemos ver que en la primera nos dice X menos Y igual a 5, el menos Y pasa a sumar porque está negativo, pasa a positivo, y el más 2Y pasa a restar, por lo tanto sería menos 2Y. Como ven, hemos dejado la X sola, despejada. Entonces, como son las mismas variables, ahora procedemos a igualar. Es decir, igualamos ambos productos, vamos a llamar que estos sean los productos, entonces los igualamos x5 más y igual a menos 1 menos 2y. Acá lo que se hace es resolver poco a poco. En este caso, podemos ver que lo que han hecho es este menos 2y pasarlo a este miembro para que sea positivo, bajar el más y, bajar el menos 1 y este más 5 pasarlo como menos 5. Ahora sí, recordando las propiedades de aritmética o las propiedades del álgebra, en la parte de negativos, 2y más y sale 3y y menos 1 y menos 5 nos sale menos 6. ¿Por qué menos 1 menos 5 nos sale menos 6? Porque es como decir, debo un sol a una persona y debo 5 soles a otra persona. En total, debo 6 soles. ¿Se dan cuenta? En este caso, el menos 6 indica negativo. Y finalmente, este 3, como está multiplicando, pasaría a dividir y nos queda y igual a menos 2. Finalmente, la respuesta que necesitamos es la X, ¿cierto? Porque ya hallamos la Y, pero nos falta la X. Entonces, igualmente como hemos hecho en los dos anteriores, vamos a reemplazar esta Y, ya sea en la primera o en la segunda, dependiendo cuál sea más sencillo, cuál tenga números más pequeños. Eso ya en realidad es una decisión de nosotros. Por ejemplo, acá lo que hemos hecho es utilizarlo, en este caso, en la primera ecuación. O sea, lo vamos a reemplazar aquí. Recuerden que cuando nosotros utilizamos más y el y es negativo, más por menos nos sale menos. Por lo tanto, ese más y, o en este caso, se convertiría en un menos 2. ¿Listo? Entonces, 5 menos 2 y nos sale que x vale 3. Entonces, y vale menos 2, x vale 3. Finalmente, como resultado, nosotros damos el conjunto solución que x vale 3 y y vale menos 2. Entonces, hemos visto los tres métodos, tanto el método de igualación como el método de sustitución o reemplazo y el método, en este caso, de eliminación,
¿sí? O reducción, que también se le llama. Finalmente vamos a comenzar con este problemita. Este problemita lo he sacado del propio, de la propia clase del Minedu. O sea, que ahí ustedes del Aprendo en Casa, ustedes de repente pueden ingresar a esas páginas y en el Aprendo en Casa nosotros podemos obtener este ejercicio. Lo voy a resolver, es un solo ejercicio, bien sencillo. Vamos a ir resolviendo y luego vamos a pasar a una última parte donde vemos ejercicios propuestos, pero que a la vez van a ser resueltos también con mi ayuda. Comenzamos entonces. Nos dice que vamos a elegir un servicio conveniente para Matías. Matías desea alquilar juegos de video, ¿no? Los videojuegos, razón por la cual visita una tienda y solicita información al respecto. La vendedora le manifiesta que hay dos maneras de usar el servicio y le detalla. Vamos a ver esas dos maneras. La primera manera, la primera forma, es que si se inscribe como socio de la tienda, pagará una cuota anual de 20 soles y por cada alquiler pagará 5 soles. Es decir, que el alquiler me cuesta 5 soles, pero yo debería haber pagado 20 soles como inscripción como socio. Es decir, es como si fuera una matrícula, ¿no? Nosotros pagamos una matrícula, por ejemplo, al inicio y luego eh, solamente pagamos por la cantidad de alquileres o de videos que hacemos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con la segunda forma. La segunda forma, vemos que nos indica pagar 10 soles por cada alquiler sin la necesidad de inscribirse como socio. Es decir, que si yo alquilo, por ejemplo, dos videos, tengo que pagar 10 soles por cada video o por cada juego, ¿no? En este caso, videojuego. Entonces, alguien dirá, es un poquito más caro, cierto, pero en el otro caso es más barato, pero yo tendría que haber pagado anteriormente 20 soles por todo el año, en el caso por año. También hay membresías por meses, o sea, se paga mensual, pero a lo largo del mes tú puedes alquilar, ya sean videojuegos o películas o lo que sea, se alquila, pero pagando un precio menor. ¿Listo? Entonces, esas son las dos formas en las cuales Matías puede acceder a estos videojuegos de forma como socio o sin ser socio, simplemente alquilando los videojuegos. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera forma. Vamos a ir modelando. Esta parte de acá se le conoce como modelado del ejercicio o del problema. Vamos a ir pensando y vamos a ir utilizando mayormente tablas. Siempre se suelen, en este caso de ecuaciones, se suelen utilizar tabulaciones. Entonces, la primera parte nos dice que si se inscribe como socio de la tienda, pagará una cuota anual de 20 soles. O sea, por todo el año, 20 soles. Y luego alquilará, o sea, por cada alquiler que haga, pagará 5 soles. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un año no hemos alquilado ningún video, lo que vamos a pagar es 20 soles, ¿cierto? Porque los 20 soles se pagan sin interesar cuántos videos he alquilado. O sea, si yo no alquilo ningún juego, igualito tengo que pagar 20 soles porque eso es como si fuera un pago inicial, como si fuera una membresía. Si yo a lo largo del año he alquilado un solo juego, entonces lo que yo debo pagar es 25. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Ah, porque son 20 soles de la inscripción o de la primera parte y 5 soles por cada alquiler. Yo alquilo dos videos a lo largo de todo el año, lo que yo tendría que pagar es 30 soles. ¿Por qué? Porque son 20 soles al inicio, 5 del primer video o del primer juego y 5 del segundo juego. 20 más 5 sería 30. Y así sucesivamente yo podría ir tabulando más datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alquilo 3 juegos? En este caso sería 20 más 5 más 5 más 5, es decir, 35. ¿Qué pasaría si alquilo 4 juegos? Sería 20 más 5 más 5 más 5 y más 5, o sea, 40 soles. Si yo alquilo 5 juegos, serían 20 soles al inicio y 5 por cada video o por cada juego que esté alquilando, por lo tanto serían 45. Finalmente, si alquilo 6, serían 20 soles al inicio
y luego 5 por cada uno de los juegos serían 50 soles. Esa es la primera forma que nosotros hemos tabulado. Ahora, alguien se preguntará, ¿y qué pasaría si a la cantidad de juegos yo le doy una variable? Es decir, la X, por ejemplo, y al monto pagado la Y. Nosotros en este caso, para elegir cuál es nuestra X y cuál es nuestra Y, hay que recordar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, que a las X nosotros les llamamos las variables independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que las X pueden cambiar, suelen variar a lo largo de la historia, a lo largo ¿cómo se dice?, del ejercicio. Y las Y son las variables dependientes, o sea que si la X varía, la Y varía también. Si la X sube, por ejemplo, la Y puede subir, puede bajar. Si la X baja, la Y también puede bajar o también puede subir. O sea que la Y va a depender de la X. Ahora yo les preguntaría, ¿no?, que vayan pensando, ¿cuál sería nuestra X y cuál sería nuestra Y? ¿Estaría correcto poner nuestra X aquí en el cantidad de juegos y nuestra Y en el monto pagado? ¿No? Esa podría ser una pregunta. ¿Sería correcto o no sería correcto? En este caso, la respuesta es que sí sería correcto, porque la X, como vemos, va aumentando. Puede ir aumentando, puede ir disminuyendo, pero va a ir cambiando. Y el monto pagado va a depender de esos juegos, de esa cantidad de juegos. Entonces, si la X es la cantidad de juegos y Y el monto pagado, planteemos las ecuaciones. En este caso, la ecuación va a ser Y, que en este caso de la tabla se llama monto pagado, va a ser igual a 5 soles por cada juego alquilado, o sea, por cada cantidad de juego alquilado. Entonces sería 5x más 20. Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sale este 20? Es que este 20 sale de la inscripción anual. Por lo tanto, este 20 no está afectado por esta X, porque como ustedes han visto acá en la tabla, esos 20 soles son fijos, no va a aumentar ni va a disminuir. Lo que va a aumentar o va a disminuir es la cantidad de juegos que alquilo y por lo tanto el precio que yo estoy pagando por esos juegos. Pero el 20 soles es fijo, nunca va a cambiar. Analicemos y modelemos la segunda forma. En la segunda forma nos indica que debemos pagar 10 soles por cada alquiler sin la necesidad de inscribirnos como socios. Entonces, si yo no alquilo a lo largo de un año, no alquilo nada, entonces tampoco pagaría. Por lo tanto, 0 soles. No alquilo, no pago. Listo. En el primer año, a lo largo de todo el año, si alquilo un solo juego, entonces estaría pagando 10 soles. ¿Por qué? Porque me dicen que debo pagar 10 soles por cada alquiler. Si tengo o si alquilo dos juegos, serían 20 soles. Si alquilo tres juegos, 30 soles. Si alquilo cuatro juegos, 40 soles. Si alquilo cinco juegos, 50 soles. Y si alquilo seis juegos, 60 soles. Estaría pagando en todo el año, ¿cierto? Entonces podemos ver que esto es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque ya no tendríamos que sumarle ese 20, 20, 20, que era una inscripción anual. Simplemente si alquilo un juego, pago 10 soles. Si alquilo dos juegos, 20 y así sucesivamente. Por lo tanto, acá vamos nuevamente a modelar nuestra ecuación en la cual la cantidad de juegos sería X y nuestro monto pagado sería Y, porque ya les expliqué en la diapositiva anterior. Entonces la ecuación quedaría expresada como Y, o sea, el monto es igual a 10 por la cantidad de juegos. Es decir, puede ser 10 por 1, ¿no? Si ustedes empiezan a reemplazar, 10 por 1 sale 10, 10 por 2 sale 20, 10 por 3 sale 30 y así sucesivamente vamos viendo que efectivamente es la ecuación que necesitamos. Ahora yo les planteo algo. ¿Qué pasaría si quisiéramos saber cuál es el número de juegos? ¿Ok? Atentos a la pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuál es el número de juegos que debe alquilar Matías para que cancele el mismo monto en ambas formas de usar el servicio? Es decir, que Matías tiene o quiere saber cuántos juegos debe alquilar para que pague lo mismo siendo socio o sin ser socio. ¿Sí? Quiere saber cuál es la cantidad de videos que debe hacer, ¿no? En este caso, pues la mínima cantidad. Vamos a ver en ese caso cómo lo podemos resolver.
El resolver, en este caso, vamos a utilizar alguno de los métodos que hemos visto anteriormente. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos dos ecuaciones, ahí las presento. Y igual 5x más 20, y igual 10x. Son dos ecuaciones, son dos variables. Esto se le conoce como un sistema de ecuaciones. Ahora, alguien podrá decir, esta forma como yo le he expresado me puede servir para darme cuenta de que el método más simple, más rápido que yo puedo utilizar es el de igualación. ¿Por qué ustedes me preguntarán de igualación? Porque yo ya tengo despejada una de las dos variables. ¿Se dan cuenta? Y la tengo despejada y esta y también la tengo despejada. Por lo tanto, vamos a igualar ambas ecuaciones porque tenemos que utilizar uno de los métodos anteriores y al igualar quedaría 10x igual 5x más 20. Finalmente, pasamos este 5x a restar al 10x porque es más pequeño, siempre en las ecuaciones se busca eso, el menor siempre va a ir a donde está el mayor x, entonces sería 10x menos 5x, saldría 5x igual a 20. Despejamos la x, hacemos una división, 20 entre 5, la respuesta es 4. Y nosotros recordamos, y vamos un pasito hacia atrás, vamos a darnos cuenta que en la segunda tabla vemos que cuando hay 4 juegos alquilados, Matías debería pagar 40. Pero si hay en la primera forma 4 juegos alquilados, también paga 40. Entonces hemos comprobado, sin la necesidad de hacer tablas, hemos comprobado que si Matías alquila 4 juegos o 4 videojuegos, entonces él va a pagar la misma cantidad, que son 40 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es ¿cómo se dice? El propósito, ¿no? Que justamente nos habíamos planteado al inicio de la clase, que tenemos que modelar un problema, ya sea ejercicio, ¿no? Más grande, más pequeño, tenemos que modelarlo, abstraer la información y siempre preguntar o responder a la pregunta que nos estén indicando y dando una respuesta adecuada. Entonces, en este caso, la pregunta que nos hacían anteriormente era cuántos videos debe alquilar o cuántos juegos debe alquilar para que pague lo mismo, tanto en la primera forma como en la segunda. ¿Listo? Ahora sí, a continuación vamos a pasar a ver algunos problemas propuestos. Igual que el anterior, vamos a abstraer información, formamos las ecuaciones y damos resolución utilizando alguno de los 3 métodos anteriores. ¿De qué va a depender usar un método o no usarlo? Va a depender mucho de la forma como esté dada las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a leer este primer ejercicio. Siempre yo suelo comenzar con problemas sencillos para luego los problemas más complicados. ¿Listo? Nos dice, hallar un número de 2 cifras. Recuerden que un número de 2 cifras son un número que tiene 2 números. Por ejemplo, 12, 20, 40, 57, 96, ¿cierto? Es decir, que tenga 2 cifras, ¿no? 2 dígitos. Sabiendo que la suma de estas cifras son 12 y que la primera de ellas, es decir, la primera cifra, es el triple de la segunda cifra. Vamos a ver cuál es el resultado que nos sale. Nosotros para este problema lo que vamos a hacer es que a la primera cifra le vamos a poner X, ¿ok? Vamos a decirle que valga X. Y a la segunda cifra vamos a decirle que vale Y. Entonces, si hacemos eso, nosotros podemos mostrar esta primera sistema de ecuaciones en la cual si X es la primera cifra y Y es la segunda cifra, nos dice que la suma de cifras es 12. Ah, ya. X más Y igual 12. ¿Se dan cuenta? O sea, del mismo problema yo voy sacando mis ecuaciones. Finalmente, X igual 3Y. ¿Por qué he puesto esto? Porque me dice que la primera, o sea, la X, porque la primera es X, la segunda es Y, la primera X es el triple. La palabrita es siempre se indica una igualdad. Entonces, es el triple de la segunda. Triple de Y. Una vez que tenemos este sistema de ecuaciones,
nosotros tendríamos que preguntar con qué método voy a resolver. Con el primero, con el segundo, con el tercero. En este caso, si nos damos cuenta, acá ya tenemos una variable despejada. ¿Y qué les parece si lo sustituimos y hallamos la otra variable? ¿Ok? Vamos a ver eso. Como podemos ver, acá lo que hemos hecho es sustituir en la primera, en la x más y igual 12, hemos sustituido la x. ¿Por qué? Porque la x vale 3y. Entonces, hemos colocado en lugar del x 3y y 3y más y me vale 12. 4y igual 12. El 4 pasa a dividir. 2 entre 4, y me sale 3. ¿Hasta ahí quedaría el problema? Todavía. ¿Por qué? Porque ya hay la segunda cifra, pero no todavía la primera. Entonces, para hallar la primera, yo tendría que reemplazar ya sea en la primera ecuación o en la segunda. ¿Qué les parece si lo hacemos en la segunda? Porque es más sencillo. Miren, 3 por 3, x vale 9, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que efectivamente reemplazamos en la segunda, 3 por 3, x vale 9. Finalmente, la solución sería que el número, porque me dice hallar el número de dos cifras sería el 93, porque el x vale 9, el y vale 3, sería el 93. Siguiente problema propuesto. Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. O sea, Alberto es el hijo y el papá de Alberto se llevan 25 años. Significa que si, por ejemplo, Alberto tuviera 10 años, el papá tendría que tener 10 más 25, o sea, 35 años, ya que llevan una diferencia de 25 años. Si Alberto tuviera 20 años, entonces su papá tendría 45 años, porque le debe llevar 25 años de diferencia. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya, o sea, que la edad del padre será el doble que la del hijo. ¿Qué les parece si nosotros le ponemos que X es la edad del hijo, o sea, la edad menor, y Y es la edad del padre, o sea, la edad mayor? Y por lo tanto, hacemos nuestra primera ecuación, que la edad del hijo más 25 años nos va a dar la edad del padre. ¿Okay? Entonces, X, recordar eso, tenerlo bastante en cuenta, bastante presente, que X es la edad del hijo y Y es la edad del padre. Ahora, en la segunda imagen, podemos ver que se ha sumado 15 a tanto la edad del hijo como la edad del padre. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque nos dice que es dentro de 15 años. Entonces, la palabrita dentro indica una suma. La palabrita hace sería una resta. Entonces, como nos dice que dentro de 15 años, hallamos las edades actuales, tanto del hijo como del padre. El hijo ahora tendría x más 15. ¿Por qué no digo 25, 30? Porque no sé cuántos años tiene el hijo. Así que yo sigo utilizando la x y le digo x más 15 y y más 15. ¿Ok? Esas son las edades del futuro, digamos así. Ahora, nos dice que la edad del padre, o sea, esta nueva edad del padre, ¿sí? Esta nueva edad del padre será el doble que la del hijo. Será, la palabra será también indica igualdad, el doble, la multiplicación por 2, que la del hijo. Entonces, finalmente, aplicamos la propiedad distributiva, 2 por xx, 2 por 15, 30. Acá solamente lo que hacemos es bajar los valores, y 15. Finalmente, pasamos a resolver un poco, sería 2x igual a y, este más 30 pasaría a restar con menos 30, y acá nosotros deberíamos sumar, o en este caso operar de forma algebraica. Más 15 menos 30, recuerden que el signo del número mayor gana, y si son signos diferentes se deben restar. Entonces se resta 15 y como el menos gana, por lo tanto sería menos 15. Finalmente la ecuación que hemos hallado es 2x igual y menos 15. Finalmente, ya tendríamos nuestras dos ecuaciones. X más 25 igual y, 2x más igual y menos 15. Muy bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues lo que hemos hecho en este caso es reemplazar o sustituir. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, acá hay un y que está solo y que vale x más 25. Entonces, ¿qué les parece si todo esto lo colocamos en lugar de la y? Es lo que hemos hecho. Hemos reemplazado, hemos sustituido,
Finalmente, se resuelve, en este caso, x más 25 menos 15, se resuelve la parte de los números, más 25 menos 15 nos sale más 10, este más x, como está sumando, pasaría a restar al otro miembro, sería 2x menos x, 1x. Bajamos el 10, finalmente x vale 10. Esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos saber la edad del hijo. ¿En dónde? Ahora la pregunta sería, ¿en dónde o en qué ecuación debemos reemplazar ese 10? ¿Qué les parece si lo reemplazamos en esta primera ecuación? Ya que y me sale x más 25. Entonces, si reemplazamos, ver, en este caso, ahora vamos a ver, ahí nada más. Si reemplazamos, en este caso, el, la edad de, bueno, el ejercicio nos pide la edad de Alberto, o sea, la edad del hijo, sería x igual a 10. Pero ¿qué pasaría si el problema nos indicaría la edad del padre también? Entonces, la edad del padre es y, por lo tanto, reemplazamos acá, sería 10 más 25, el padre tendría 35 años. ¿Se dan cuenta? Nosotros habíamos acabado aquí el ejercicio porque ya no hay, o sea, más que resolver, ya que ya hallamos la edad del hijo, que se llama Alberto. ¿Listo? Pero si hubiera sido el padre, por ejemplo, tendríamos que volver a reemplazar en esta ecuación para que así y valga 10 más 25, su valor es 35. El siguiente ejercicio se trata de una factura de teléfono, ¿sí? O una factura de la luz, por ejemplo. No sé si ustedes de repente han podido ver, ¿no? Cómo es el pago de la luz. El pago de la luz a veces varía un poco porque los números de kilowatts o los números, ¿no? La cantidad de watts que nosotros utilizamos en nuestras casas se multiplican por un factor. Y ese factor a veces varía, a veces sube, a veces baja, entonces puede salir más caro el recibo o más barato el recibo. Entonces, en este caso nos dice que la factura del teléfono del mes pasado ascendió a un total de $39 por un consumo de 80 minutos. O sea, si consumí 80 minutos, me cobraron $39. Y la de este mes ha salido $31,5, ¿no? O sea, $31,50, por un consumo de 55 minutos. O sea, he consumido menos y también he pagado menos, algo lógico, ¿verdad? El importe de cada factura, ahora sí nos dice, ¿no? El importe, o sea, cómo ha salido este 39 y cómo ha salido este 31,5. Me dice que es una suma de una tasa fija más un precio fijo por minuto. O sea, esta tasa fija no va a cambiar. Esta tasa fija va a ser igual. ¿Sí? Va a ser igual esa tasa fija. Pero acá tenemos un precio fijo por minuto. Es decir, que supongamos que esté $1 el minuto. Bueno, sería mucho menos, ¿no? Pero imaginemos que esté $1 el minuto. Si yo gasto o consumo 80 minutos, pagaría $80. Y si pago 55 minutos, pagaría $55. ¿Se dan cuenta? Entonces, es diferente ambas, como se dice, el precio va a ser fijo por minuto, pero si yo consumo más, pagaré más. Si consumo menos, pagaré menos. Calcular la tasa y el precio de cada minuto. Entonces, la tasa nosotros lo vamos a considerar una Y, por ejemplo, ¿no? Y el precio del consumo o precio fijo por minuto lo vamos a considerar una X, ¿ok? Vamos a ver cómo están las ecuaciones. Miremos esta primera ecuación. X, ¿ok? Bueno, en este caso X es la tasa fija, ¿ok? X es la tasa fija y Y es el producto, es el precio por minuto. Entonces, X más 80 minutos por cuánto cuesta cada minuto, en el primer mes me salió $39. Y en el segundo mes, o en el mes actual, nos dice que la misma X, porque esto es una tasa fija de mantenimiento, así nosotros gastemos más o gastemos menos luz o minutos, siempre va a ser la misma tasa. Entonces, se mantiene la misma X, pero en este caso tenemos 55 minutos por y eso me da $31,5. Acto seguido, lo que vamos a hacer es armar nuestro sistema de ecuaciones
siempre el sistema de ecuaciones ustedes lo van a ver con una pequeña llave, ¿sí? Como encerrando a las dos ecuaciones. Eso es normal. Siguiente, nosotros ahora vamos a decidir con qué método trabajar. En este caso, como vemos, hay una variable que tiene el mismo signo. Entonces, ¿qué les parece si los restamos? Vamos a restar la primera ecuación versus la segunda ecuación. X menos X, por supuesto que sería 0. 88Y menos 55Y serían 25Y y 39 menos 31,5 sería 7,5, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es una división, porque este 25 está multiplicando, pasaría a dividir 7,5 entre 25 me sale 0,3. Con eso, ¿qué he hallado? He hallado la Y, por lo tanto, la Y es el precio de cada minuto, o el precio que cuesta cada minuto. Entonces, nos faltaría la tasa fija. Muy bien, para hallar la tasa fija, nosotros podemos elegir cualquiera de las dos, pero en este caso hemos elegido la primera porque es más sencilla, tiene menos decimales, por lo tanto utilizamos la primera ecuación. Reemplazamos en la primera ecuación, como podemos darnos cuenta, en lugar del y, lo hemos puesto el 0,3. Multiplicamos, sale 24 igual 39, restamos y finalmente la solución sería x igual 15. Finalmente, para dar, como se dice, la respuesta final, la tasa sería de 0,3 dólares y el precio por cada minuto, perdón, la tasa sería de 15 dólares y el precio por cada minuto sería de 0,3 dólares. ¿Okay? Entonces, esa sería la resolución para este problema. Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿okay? Al siguiente ejercicio, en el cual nos dice, la semana pasada compramos berenjenas a un precio de 2,7 euros el kilogramo. ¿Listo? Berenjenas a 2,7 euros el kilogramo. Y patatas a un precio de 0,7 euros el kilogramo. ¿Listo? Pagando por ellas un total de 15,1 euros. Es decir, yo fui al mercado y me doy cuenta pues que las berenjenas están a 2,7 el kilo, ¿no? Entonces yo puedo pedir 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, n kilos, ¿ok? Una cantidad, como se dice, eh, incierta de kilos. Puedo yo pedir a muchos o pocos. Pero también quiero comprar patatas. Pero las patatas están a 0,7 euros el kilo. Por lo tanto, yo también puedo elegir comprar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, pero finalmente lo que voy yo a pagar, o sea, lo que yo voy a, como se dice, a desembolsar, son 15,1 euros. O sea, eso es lo que yo he pagado, mi factura o la boleta, es lo que yo he pagado al final. Sin embargo, esta semana, o sea, la semana actual, hemos pagado 18 euros. ¿Pero por qué? Por una compra con la misma cantidad de hortalizas, o sea, la misma cantidad de berenjenas, la misma cantidad de patatas, pero el problema ha sido que las berenjenas están a 2 euros ahora, o sea que ha disminuido un poquito. Y las berenjenas están a 2 euros por kilo y las patatas están a 1,2 euros. O sea, las patatas sí han subido un poquito el precio. Pero como se dice, en total he gastado 18 euros. Por lo tanto, me preguntan calcular la cantidad de hortalizas que se compra. O sea, cuántas berenjenas y cuántas patatas o cuántos kilos de berenjena y cuántos kilos de patatas hemos comprado. Muy bien. Vamos a realizar primero la abstracción de la información. Podemos ver que en esta primera ecuación vemos la semana pasada. Nos dice 2,7 kilogramos o euros por kilo. El kilo de patatas, o perdón, kilo de berenjenas, le hemos puesto X, porque yo no sé cuántos kilos he comprado. Entonces le ponemos X. Y 0,7, que sería el precio de las patatas, por, no, yo tampoco sé cuántos kilos de patatas tenemos. Por lo tanto, entonces, sería X la cantidad de berenjenas y Y la cantidad de patatas. Y finalmente, me costaron 15,1 euros. Y en la semana actual, ahora he pagado 2 soles
por el kilo de berenjenas y 2 euros por el kilo de berenjenas y 1,2 euros por el kilo de patatas. La suma de esto, ¿cuánto me da? 18 euros. ¿Por qué? Porque es lo que me dice que he pagado en total. Entonces ahora yo tendría que armar mi sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones, como podemos darnos cuenta, es 27x más 7y igual 151. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si acá dice otros números? Ah, lo que hemos hecho es un artificio, se le llama. O sea, no es como si hacer trampa, sino que hacer las cosas más sencillas. Es decir, como podemos ver, este ejercicio se caracteriza por el uso de muchos decimales, 2,7, 0,7, 15,1. Entonces, para evitar el uso de decimales, entonces hemos multiplicado a todos por 10. Si a todos los multiplicamos por 10, la ecuación no varía. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen una balanza, ¿ok? Tienen una balanza que ahorita está en equilibrio, o sea, no está ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, si yo en una balanza le pongo 10 kilos de arena, en la otra balanza tendría que poner 10 kilos también, ya sea de arena, de 10 kilos de patatas, lo que sea, pero tengo que poner 10 kilos también. ¿Por qué? Porque tiene que estar igualado el peso. Entonces, lo mismo, si yo a todo esto le multiplico por 10, entonces al otro lado también le tendría que multiplicar por 10. ¿Listo? Eso es en la parte de ecuaciones que ya hemos revisado en otras clases de repente, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos acá por 10, por 10, por 10, 2,7 por 10, recuerden que la coma se corre hacia la derecha cuando es multiplicación y cuando es división se corre hacia la izquierda. Entonces 2,7 por 10 sería 27. 0,7 por 10, 7. Y 15,1 por 10, 151. Lo mismo hemos hecho en la segunda ecuación. 2 por 10, 20x, 1,2 por 10, 12y y 18 por 10, 180. ¿Listo? Ahora, es muy importante, como les decía, que si nosotros multiplicamos a un lado, al otro lado también lo deberíamos multiplicar. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, porque si no, va a variar los resultados. Ahora que ya tenemos nuestro sistema finalizado, ahora nosotros debemos elegir la forma de solución. Ya hemos solucionado una forma de sustitución, ¿ok? Ya hemos solucionado por reducción. ¿Y qué les parece si ahora solucionamos por igualación? Entonces, lo que hemos hecho es despejar utilizando la primera ecuación, la x. Si nos damos cuenta, hemos bajado el 151, el más 7 lo hemos puesto como menos 7, el 27 pasa a dividir y finalmente queda x igual 151 menos 7y sobre 27. Acto seguido, lo hacemos igual con la segunda ecuación. Despejamos también la x. ¿Ok? La x despejamos, quedaría 180 menos 12y igual 20x. El 20 que está multiplicando pasa a dividir a toda el miembro de la derecha y finalmente quedaría 180 menos 12y sobre 20. Una vez que hemos igualado ambas ecuaciones, o sea, hemos despejado la misma variable en ambas ecuaciones, ahora procederíamos a igualar. Como podemos ver, 151 menos 7y sobre 27, 180 menos 12y sobre 20, lo que hacemos es el conocido multiplicación en cruz o en x, es decir, que este 20 pasa a multiplicar a todo lo de arriba, ¿ok? Y este 27 también pasa a multiplicar a todo lo de arriba. Realmente, lo que haríamos es 20 por 151, o sea, 3020, menos 7 por 20 sería 140y, menos, perdón, igual 27 por 180 sería 4860, menos 27 por 10, 324y. Ahora lo que hacemos es poner todas las y a un lado. En este caso, 324y le hemos puesto a la parte izquierda y 324y, bajamos el menos 40y, menos 140y, bajamos el
4.860 y el 3.020 lo pasamos también acá a restar porque estaba con signo positivo aquí, ¿ok? Acá está con signo positivo, por lo tanto pasa con signo negativo. Finalmente, 324 menos 140y saldría 184y y este 4.860 menos 3.020 saldría 1.840. Finalmente, dividimos y nos sale 10. Pero ese 10, ¿qué sería? El valor de las patatas en este caso. O sea, 10 kilos de patatas. ¿Qué me faltaría? El valor de los kilos de las berenjenas. Entonces, finalmente lo que hacemos es reemplazar este 10 en cualquiera, ¿ok? Pueden ustedes reemplazar en la primera ecuación o en la segunda ecuación, en este caso en la primera ecuación, y al reemplazar nos quedaría 151 menos 7 por 10 sobre 27, 151 menos 70 sobre 27, que nos sale 81 entre 27 igual a 3. ¿Qué significa eso? Que hemos comprado 3 kilos de berenjenas y 10 kilos de patatas. Ustedes podrían reemplazar en cada una de las ecuaciones y tendría que salirles lo mismo, o sea, la misma solución. ¿Listo? Entonces, eso ha sido toda la primera clase acerca de sistema de ecuaciones lineales con dos variables para el grado de tercero de secundaria. Espero pues que podamos continuar con estas pequeñas clases. Esto es una clase de demostración, digamos así. Nosotros seguiremos con otros temas de todos los años, tanto de primero hasta quinto, y pues espero volverles a ver en la siguiente. Muchas gracias.